Elcano, en vivo y en directo. Hoy les tengo una información que es importante que usted comparta, que usted difunda el mensaje. Porque fíjese que lo había alertado en transmisiones anteriores, donde les había dicho que en China iban a pasar cosas muy fuertes. Pues bueno, habíamos dicho que estaba circulando por China continental un recombinado puro de la variante Omicron, pero concretamente hablando, una cepa híbrida en el marco de una recombinación convergente. Pues bien, habíamos incluso especulado con serias declaraciones que se habían dicho por algunos funcionarios chinos donde decían que estaban ocurriendo síntomas nunca antes vistos para la enfermedad que ya se está reportando, que es una nueva enfermedad en China. Pues bien, tenemos confirmación, tenemos información pura de nuevos síntomas que ya se están viendo en la variante híbrida que ahorita mismo está circulando en China. Fíjate, ¿cómo lo ves? Y sabemos exactamente de qué están muriendo los chinos que se infectan con esta cepa. Paro cardíaco por colapso circulatorio. En pocas palabras, el virus está destruyendo la sangre de aquellas personas que desarrollan gravedad. Esa es la explicación del motivo por el cual la OMS estaba seriamente preocupada. Y no sé si te percataste de las imágenes que estoy poniendo en pantalla. Fíjate que esas imágenes no están ahí por gusto, no están ahí para adornar, para poner la decoración alarmista, no. No son imágenes decorativas, son imágenes que se han filtrado desde China, porque no sé si te estás dando cuenta de algo. Mira esto. Usted está viendo esto, ¿verdad? Esto es una sala de terapia intensiva totalmente colapsada en China. Y el detalle que llama poderosísimamente la atención, mira, si es un perro te muerde, mira cómo están dando reanimación al paciente en el piso, porque además no tienen cama. La UCI se quedó sin cama y los médicos y las enfermeras están ahí dando reanimación. ¿Por qué? Por paro cardíaco. Pero solamente es ese video. No. Hay más videos que están mostrando lo mismo. Mira esto. Ahora este video. Observe, la misma historia se repite. Está dando reanimación en un pasillo de un hospital colapsado. Porque esa es la otra que usted no puede olvidar. Los hospitales en China colapsaron. Las morgues están saturadas. No hay... Mira las imágenes. Pasillos enteros llenos de bolsas de cadáveres. Y para la gente que está preguntando si son imágenes del año 2020, no, parece, ¿verdad? Te trajo recuerdo. Fíjate que parece imagen del 2020, videos repetidos. Pues fíjate que no. La información es cierta. Son videos actuales, son videos de ahorita mismo. Videos que se han filtrado en las redes sociales. Videos que ya los grandes medios de difusión masiva, esto sonará un poco, debo admitirlo, pero por esta vez las cotorras eléctricas están teniendo la razón. Las cotorras eléctricas están repitiendo lo que sabíamos desde hace varias semanas. Algo terrible está pasando en China. Y yo creo que después de que usted vio esas imágenes tan fuertes, mira los crematorios, esas bolsas naranjas, esos cadáveres están esperando a ser cremados. Es un incinerador, varios, son crematorios que tienen varias X cantidad de cámaras de incineración. Y mire cómo están a la espera. Pero yo creo que es importante que usted sepa de qué están muriendo los chinos que ahorita mismo están desarrollando esa enfermedad tan agresiva en China y que llevó a la mismísima OMS
a estar muy preocupada. Y ahora es cuando viene la información pura, fíjate, porque mira cómo suena. Está aquí. Sabemos lo que está pasando y tenemos acceso a las autopsias, a las necropsias procedentes de los fallecidos en China. Y te voy a decir, esta información no me fue fácil conseguirla. Todo esto no es casual. Todo esto veníamos advirtiéndolo desde hace rato. Incluso, no sé si usted se percató que empezó todo como un rumor, empezó todo de una forma, vamos a decir, muy extraña, porque inicialmente se hablaba, familia, de personas que morían en 48 horas. Llegaban al hospital y morían en 48 horas, fíjese. Y es muy casual porque luego de esas 48 horas los informes decían que las personas morían. Y entonces, ¿por qué morían? Bueno, pues yo creo que estamos en condiciones de explicar qué era lo que estaba anunciando las autopsias en donde, fíjese, todo muy casual. Observe, personas que fallecen a las 48 horas. Pero, ¿por qué fallecieron a las 48 horas? ¿Lo digo o no lo digo? Señores, porque morían de paro cardíaco. Pero no de cualquier paro cardíaco. ¿Por qué el corazón paraba? Por colapso circulatorio. Y fíjese que aquí yo tengo el informe y la autopsia está hablando claramente de una coagulación inducida por sepsis. O sea, habían coágulos a nivel interno, a nivel de toda la circulación, pero no cualquier tipo de coagulación. No, aquella inducida por sepsis. Y fíjate que es una coagulación que recuerda mucho a la coagulación intravascular diseminada, pero que no es precisamente esa. Es una nueva entidad clínica que recordaría a esa coagulación intravascular diseminada con una microangiopatía trombótica. ¿Qué significa eso? Señores, coágulos muy pequeñitos a nivel de la sangre que se difunden por todo el torrente, no solamente a nivel venoso, sino también a nivel arterial. Y que, fíjese qué cosa más extraña, y que provocaría un colapso circulatorio que luego llevaría a ese paciente a paro cardíaco. Pero la historia se complica más allá, porque cuando yo vi el reporte en la autopsia, y se lo voy a leer ahorita mismo, porque esto hay que decirlo como es, con todo el rigor que lleva. A mí en lo personal yo vi eso y dije, ok, destrucción de sangre. Aquí hay hemólisis. Y fíjese que es algo que recuerda a un proceso hemorrágico, pero que no es hemorrágico. Y me vino a la mente aquellas declaraciones de la doctora Li Menyan cuando dijo que luego de los Juegos de Invierno en Beijing iba a ocurrir un brote por virus hemorrágico. Pero no es una hemorragia como tal. Es un efecto que se produce y que literalmente provoca agotamiento de todos los factores que intervienen en la coagulación de la sangre y que lamentablemente lleva a ese paciente a morir por toda una serie de cosas que suceden a nivel fisiológico, a nivel sistémico, exactamente, ahora te lo voy a explicar con calma. Pero fíjese qué cosa tan extraña. Entonces, si mueren por coagulación, ¿por qué se dice que destruye la sangre? ¿Por qué estaríamos hablando de un COVID hemolítico? Sí, porque hay una hemólisis, hay destrucción de sangre. Pero
Es paradójico, porque si hay coágulos es lo contrario a hemorragia, es lo contrario a hemólisis. El primero, lo que pasa es, familia, que primero ocurre una cosa y luego, si antes no muere el enfermo, ocurre lo otro. Lo mata la trombosis, los mata la coagulación, esa coagulación exacerbada por un mecanismo fallido de altísima inflamación. Hay un síndrome inflamatorio muy elevado, hiperinflamatorio, debido a esa tormenta de citoquinas que se desencadena. Pero eso suena muy simple, muy simple. Aquí hay algo más allá, aquí están pasando cosas más fuertes y que ya se revelaron en las autopsias que se están filtrando desde China. Ok, estoy en condiciones de informarle lo que se reveló en toda una serie de informes de necropsia en China. Mire, estamos viendo que los síntomas fundamentales en este orden son hipoxemia refractaria, o sea, enfermos que desarrollan un cuadro en el que literalmente la sangre no puede transportar oxígeno a los tejidos y por tanto los órganos se quedan privados de ese oxígeno y hay una hipoxemia, pero de tipo refractario, que no responde a ningún tratamiento posible. No importa que los intubes, no importa que aumentes la concentración de oxígeno, no importa, hay hipoxemia refractaria. Literalmente el cuerpo de ese paciente se va a quedar sin oxígeno, hagas lo que hagas. Eso es lo primero, en ese orden. Segundo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Obvio, tiene una hipoxemia, por tanto, va a fallar la distribución de ese oxígeno a los tejidos, a los órganos, y se va a instalar ese síndrome tan temido que es causa de que muchos pacientes, incluso la mayoría, muera y por tanto tienen criterio de que son los pacientes que lamentablemente hay que ingresar en terapia intensiva. Pero ahora llama algo la atención. Sabemos que el gobierno de China continental, el Partido Comunista Chino, cambió los criterios para clasificar la muerte por COVID, donde antes solamente se incluían toda una serie de causas de muerte. Ahora no, ahora solamente están considerando muertos por COVID a aquellos que solamente tienen neumonía, fíjese. Solo los que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda y mueren con coronavirus son considerados muertos por COVID en China. Esa es la explicación de por qué ahorita mismo están muriendo y muriendo y muriendo tantos chinos, como usted está viendo en esas imágenes, donde todas las morgues, los crematorios, los hospitales están a más no poder, y sin embargo el gobierno de China dice que no está muriendo tanta gente. Claro, porque no están muriendo estrictamente por la dificultad respiratoria, no están muriendo solamente por la neumonía, no, están muriendo por otras dos cuestiones que ahora se lo voy a decir y que ya se confirma en la autopsia. Mire, fallo orgánico multisistémico a nivel multiorgánico. Los órganos empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque toda esa coagulación, todo ese nivel de trombos en la sangre, ¿a qué lleva? A falla orgánica, a nivel múltiple. Los órganos empiezan a fallar. Pero lo que da el pistoletazo, lo que da ya, lo que remata al enfermo, es el paro cardíaco. Sencillamente el corazón para y no hay forma de reanimar a ese enfermo. No hay forma. Los videos están hablando por sí solos desde China. Las imágenes hablan por sí solas. Familia, los informes estarían anunciando que luego de que se instala el fallo multiorgánico, estos pacientes desarrollan un paro. A más no poder, no pueden. Los médicos intentan hacer lo imposible, pero no logran sacarlo del paro. Y es por eso que usted está viendo esas imágenes. Pero la historia se enreda aún más. Sí, esto es de terror. Esto es más complejo
de lo que usted se imagina. Porque, porque, ¿te acuerdas que te dije que era como un COVID hemolítico donde la sangre se destruía? Ok, te cuento algo. El Partido Comunista Chino la hizo muy bien hecha, porque ahora resulta ser que la única forma de diagnosticar esta cepa que está matando por paro cardíaco, debido a esa destrucción de la sangre, a esa hemólisis, a toda esa coagulación, fíjese qué cosa, coagulación, hemólisis, totalmente diferentes pero interrelacionadas entre sí. Ahora resulta ser que la única forma de diagnosticar, de detectarlo, es post-mortem. No hay posibilidad de uno como médico, a nivel de laboratorio, de exámenes complementarios, diagnosticar que el paciente murió por COVID si antes no se hace la autopsia. ¿Usted sabe por qué? Porque a diferencia del COVID anterior, que mataba por una neumonía, un pulmón blanco intenso, por una falla multisistémica a nivel orgánico, este mata por lo mismo. Pero cuando usted hace los complementarios, los exámenes de laboratorio, no sale. Entonces, ¿quién le dice a China que se están muriendo por COVID? No, no sale. Hay que hacer autopsia, pero ¿cómo vamos a hacer autopsia si queman a los cadáveres acabaditos de morir? Como mismo usted está viendo en esas imágenes. Porque se hicieron varias autopsias y fíjese qué cosa más interesante. ¿Sabe lo que reveló el análisis post-mortem? Escuche esto. Aumento constante en la concentración del dímero D. Una disminución modesta en el recuento de plaquetas. Y como si fuera poco, cambios sutiles, muy sutiles, que pasan desapercibidos. O sea, cuando tú indicas el complementario, no sale. Porque es tan sutil, no hay una variación en los parámetros de laboratorio, en esos parámetros que hablen, por ejemplo, de que el INR sale alterado. No. El tiempo de protrombina tampoco sale alterado, no sale prolongado. ¿Y entonces? ¿Por qué si usted cuando indica un tiempo de protrombina, por qué no ve aumentado el tiempo de coagulación? Si debería, no es que hay coágulos. Sí, el problema es que a pesar de que hay coágulos, los tiempos de protrombina no se desplazan. A pesar de que aumenta toda una serie de parámetros que desplazan la hemostasia, pues fíjese qué cosa, el INR sale normal. Y lo que más me llama la atención, hay una modesta, casi imperceptible disminución en el recuento de plaquetas. O sea, es camaleónico. Porque si tú dices, no, bajaron las plaquetas, bueno, va a haber una hemorragia, está pasando algo en la sangre, las plaquetas se están desplazando. Bueno, el dímero D está alterado, pero lo hace de una forma que es como si estuviéramos a ciegas. Y no podemos, a nivel de laboratorio, diagnosticar que realmente, corrección, sí se puede. Sabemos que si el enfermo llegó y hay un brote de coronavirus, epidemiológicamente hablando, ¿cómo no va a ser coronavirus, señores? Pero lamentablemente la medicina legal no funciona así. Es como la geometría. Tú sabes que los tres triángulos son iguales, pero tú tienes que demostrarlo. Yo lo veo igual, los tres triángulos son del mismo tamaño, no, demuéstralo por semejanza de ángulos, demuéstralo por algún teorema. Así pasa con la medicina. Oye, se murió porque tenía esto, es coronavirus. Pero ¿y cómo usted lo demuestra? ¿Dónde están los exámenes de laboratorio? No, las plaquetas están bien, el INR no se desplaza y además los tiempos de protrombina están normales, como si fuera poco, el dímero de... Y entonces, no es la misma enfermedad. Por tanto, el gobierno lo tiene todo muy fácil. Lo tiene fácil. Estoy buscando la taza del Michisaurio y no lo he encontrado. Lo tiene muy fácil. ¿Por qué? Porque
¿Quién le dice a ellos que ese paciente murió por coronavirus? No puedes demostrarlo a menos que hagas una autopsia. Pero ¿cómo vas a hacer la autopsia si están quemando los cadáveres al instante? Y a eso súmale que el Partido Comunista cambió las reglas del juego de tal forma que ahorita mismo, si no tiene neumonía, no puedes decir que era COVID. Y entonces, pero lo que llama la atención es el paro cardíaco. Y en 48 horas. ¿Cómo lo ves? Se mueren de parada cardiorrespiratoria en 48 horas. Incluso videos que no les mostré porque me parecen que son demasiado fuertes y no quiero herir su sensibilidad. Pero hay imágenes de personas muertas que caen como moscas en las calles de toda China. Y me llama poderosísimamente la atención porque yo tengo un informe que usted sabe que eso fue sonado y fue un escándalo mundial. El informe donde se habla de que hay más de 250 millones de pacientes infectados en lo que va de mes de diciembre en China. Y se está hablando incluso, aquí lo dice, de aproximadamente 35 millones de chinos infectados en un solo día. Y ahora estamos viendo que se están muriendo de parada cardíaca. Pero no porque le paró el corazón, porque apretaste un botón de parar corazón. No, no, no. Colapso circulatorio por destrucción de sangre. No solamente coagulopatía, no solamente eventos trombóticos a máximo nivel. No, también hemólisis. La sangre se destruye. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el que no se muere porque se le paró el corazón, después se va a morir de hemorragia. O te mata la coagulación, o te mata el tromboembolismo pulmonar asociado, o te mata la coinfección bacteriana, que no te la quita ni el médico chino, porque esa es la otra. Todos los pacientes que fallecen en China con esta nueva cepa tienen una coinfección bacteriana. Eso también lo reveló el informe. Fíjese qué patrón, es un patrón. Y como si fuera poco, se está hablando ahora de hemólisis. Señores, en pocas palabras, hay un daño al corazón, hay un daño a todo el sistema y yo creo que a nivel orgánico, cuando vemos una entidad clínica como esta, tan agresiva, debemos asumir que estamos en presencia de una enfermedad más agresiva. Quizás esa es la causa por la cual la OMS dijo que estaba muy preocupada. Y cuando digo daño a todo el sistema, me estoy refiriendo a toda la economía, cuando usted habla a nivel corporal, a todo el cuerpo, a todos los órganos que están interconectados entre sí. Una enfermedad que inicialmente empezaba con daño al pulmón y que luego pasa por un proceso trombótico, por un proceso de coagulopatía y ahora afectando el corazón. ¿Cómo lo ves? Y la autopsia habla de que a nivel pulmonar, aquí está escrito, función pulmonar, 1, edema pulmonar masivo, 2, hipoxia, 3, síndrome de dificultad respiratoria aguda, 4, acidosis respiratoria, o sea, la sangre se vuelve ácida. Eso es a nivel pulmonar. Pero vamos a suponer que usted logre estabilizar al paciente, que no sé cómo lo vas a estabilizar con una hipoxemia refractaria, pero bueno, vamos a suponer que vino el médico chino y lo salvó, como decimos, no te va a salvar ni el médico chino. En Cuba decimos así. Bueno, vino el médico chino y te salvó y logró estabilizar ese pulmón que está, esos pulmones que están con edema pulmonar masivo. Masivo. Ok. El problema es que luego, a nivel cardíaco, vienen otros eventos. ¿Por qué? Porque ese colapso circulatorio que lleva a parada cardíaca no es así como que, bueno, sí, ya se paró el corazón. No, eso va por etapas. Y la autopsia habla, mire qué hallazgo más interesante. A nivel patológico se observa marcada dilatación del ventrículo derecho. Familia, estaríamos en presencia de una insuficiencia cardíaca.
Estaríamos en presencia de claudicación a nivel de cavidades derechas. Pero fíjate que para que claudique cavidad derecha, primero tiene que claudicar las cavidades izquierdas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿por qué está aumentado de tamaño la dilatación del ventrículo derecho? Eso se dio en la autopsia. Todos los informes hablan de ese patrón. Esto es un resumen. Ok, porque hay hipertensión pulmonar y no solamente hipertensión pulmonar, hipotensión sistémica. O sea, sube la tensión, después baja a una hipotensión sistémica. ¿Por qué? Porque claudicaron las cavidades del corazón, se instala el edema pulmonar agudo. ¿Por qué se instala el edema pulmonar agudo? Por un tromboembolismo pulmonar. Y para los que se están preguntando, duele mucho. El TEP duele mucho. Es como un infarto, pero a nivel del pulmón. El dolor es parecido. Duele. Y es una urgencia médica. Y todo esto, literalmente, les destruye la sangre a los pacientes que mueren. Y obviamente mueren por parada cardiorrespiratoria. Se les para el corazón. Y cuando tú intentas reanimarlos, no se reaniman, no salen del paro. Y en el caso de que lo logres estabilizar, después viene un síndrome postparo que vuelven a parar y no hay forma. Y te puedes pasar un día entero intentando reanimarlo y levantan y vuelven. Y es como las termoeléctricas en Cuba que se encienden y después se apagan y viene el apagón. Así. Eso se está viendo. Y no es casual que ahora la enfermedad tenga esta nueva sintomatología. No es casual que inicialmente afectara como órgano diana el pulmón y que ahora sea el corazón. Y yo creo que debemos preguntarnos y analizar por qué si antes era el pulmón, los pulmones los que fallamos, ¿por qué ahora el corazón? ¿Por qué mueren de parada cardíaca? ¿Por qué no los mata el tromboembolismo pulmonar? ¿Por qué desarrollan un cuadro hemolítico que incluso recuerda al del síndrome hemolítico urémico? Fíjese qué cosa. Porque cuando yo vi los parámetros de laboratorio en esa autopsia, yo dije, pero esto es un síndrome hemolítico urémico, que no es el caso, porque este paciente no tiene uremia elevada y no es lo mismo. Pero fíjate que recuerda a eso. Hay hemólisis. Pero como un virus que supuestamente sus receptores a nivel AC2, que también están en el pulmón, dicho sea de paso, como un virus que ataca pulmón, luego afecta directamente al corazón. ¿Cómo le entra el agua al coco? Y ahí es cuando caemos en la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en China? Donde, por cierto, están muriendo algunas personas vacunadas. No sé cómo voy a decir esto, pero tengo un presentimiento porque ya ocurrió un incidente, uno de tantos. O sea, hay un montón de incidentes pasando últimamente. Estos son como los temblores, que hay un montón en un día a nivel mundial. Usted sabe que en China se comen muchos animales exóticos. Hay una altísima, por niveles culturales, una exposición muy elevada a comer, a consumir, a cocinar animales exóticos. Y sabemos que el riesgo de una zoonosis inversa en China es elevado, si es que no está pasando ya. Que yo te digo a ti que ya pasó. Que cómo lo sé, porque lo sé. No le busques la quinta pata al gato.
Pero hubo un incidente que yo, por supuesto, me enteré, lo que no te dije nada porque la gente estaba celebrando las crismas, las navidades, y yo no quiero ser aguafiesta porque hay que dejar también que la pobre gente celebre la Navidad, porque imagínate, nos vamos a enfermar todos de los nervios, nos vamos a volver locos de tantas cosas que están pasando. Pero hubo un incidente que pasó. ¿Sabía usted que ya se confirmó en China un paciente coinfectado por coronavirus e influenza? Y yo, que le está hablando a usted, no descarto el surgimiento de un evento de recombinación en China donde ocurra un nuevo virus. ¿Usted se imagina un virus que incorpore lo negativo de la influenza y lo negativo del coronavirus? Nos vemos. Oye, nuevo nivel de malignidad desbloqueado, Umbrella Corporation. Sorpréndeme. Sorpréndeme en este 2023. ¿Qué crees? Eso pasó. Pacientes que se están infectando de influenza y también de coronavirus. Y además pacientes que están consumiendo animalitos. Tú sabes, murciélago, pangolín, todos los animales. Tú sabes que en China comen hasta perro y gato. No comen humanos, no sé ni cómo. Y ya anda correteando por ahí un virus MERS, que eso está guardadito, y anda correteando por ahí muy guardadito, mirándolo todo, esperando a dar el susto. La viruela del mono, porque eso no se ha olvidado, eso anda correteando por ahí. Ah, pero tú lo dudas. ¿Tú te acuerdas cuando hace un mes atrás yo le dije a la gente que iba a ocurrir una desestabilización en el vórtice del Ártico? Y sucedió. La Navidad más fría desde hace 4 décadas en todo Canadá y todo Estados Unidos. Ya hay como 30 muertos. Emergencia climática. Y la gente pensó que yo exageraba. Un mes antes de que pasara yo lo dije. Y como mismo te dije eso, ahora te estoy diciendo que ya sabemos que la cepa china que está circulando, los síntomas cambiaron. ¿Qué cuáles síntomas? Los que acabo de repetir, que acabo de decir durante media hora de transmisión. Y el gobierno chino no lo está revelando, no lo está diciendo. ¿Por qué? Porque inteligentísimamente, pero la inteligencia aplicada al mal, cambiaron la clasificación de muerte por COVID. Ahora, para que una persona se muera por COVID en China, tiene que morir por neumonía nada más. Si muere de paro cardíaco no es COVID. Ah, no, ¿y qué le paró el corazón? Lo que pasa que hay autopsias, pocas, porque ya te digo, están incinerando los cadáveres antes de hacerle autopsia. No está permitido hacerle autopsias a la gente que se está muriendo ahora mismo en China. No, no. ¿Hacer autopsia para qué? ¿Para buscar qué? Nosotros dijimos que se murió por paro cardíaco. Ya, el comité ético del hospital, no sé, de tal lugar, dijo que ya, esos son los criterios. Doctor, ¿qué usted hace indicando que autopsia? ¿Para buscar qué? Usted está contradiciendo la directiva del Partido Comunista Chino. Fíjate lo que le pasó al médico aquel que hace 3 años atrás dijo con tiempo, está un nuevo virus. Lo desaparecieron, lo silenciaron y después ese mismo médico murió. Y si el mundo hubiese sabido lo que decía ese médico, y si el Partido Comunista Chino hubiese permitido que esa información se difundiera a tiempo, no hubiese pasado todo lo que pasó, ni todo lo que está pasando. Pero no. Entonces no se puede hacer autopsia. Pero las pocas autopsias que se han hecho revelan lo mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible? Vamos a usar el pleonasmo. ¿Cómo puede ser posible que en toda China la gente que se está muriendo, todos mueren de paro cardíaco, y cuando tú le haces la autopsia a los que les puedes hacer la autopsia, so pena de que te invaliden el título o peor, te metan preso? Porque eso es lo que le pasa a los médicos en China cuando contradicen la directiva del Partido Comunista Chino. Es la misma historia, el mismo patrón en diferentes lugares de China. Y a eso súmale que ya se informó que hubo 250 millones de infectados en lo que va de mes de diciembre y 35 millones en un solito día. Ah, pero tú lo estás dudando. Ese virus mutó. Ya es una cepa híbrida, es una nueva variante.
Y ni siquiera la Organización Mundial de la Salud sabe cuál es. Y están esperando que a China continental, a los comunistas de China, le dé la gana de decir exactamente qué está pasando cuando ya sea tarde, cuando ya todo el mundo se infecte, cuando ocurra lo que va a ocurrir. Y esa es la explicación de por qué el gobierno alemán mandó vacunas para que los alemanes que están residiendo ahorita mismo en China se vacunen con vacunas ARN mensajero. Porque las vacunas chinas no tienen la tecnología de ARN mensajero, que sí tiene Pfizer y Moderna. Y entonces, ¿qué pasó con las vacunas chinas? Porque no era para que se estuviera muriendo tanta gente. Y de paro cardíaco. O sea, que no es que se murió porque la moridera, porque me faltó el aire, porque la intubación, porque se murió. No, mijita, mijito, se murió de paro cardiorrespiratorio por colapso a nivel cardiovascular, con hemólisis incluida. Así o más alarmista. Y esos son los síntomas de la nueva cepa que está circulando por toda China ahorita mismo. ¿Cómo lo ves? Muy buenas noches. Gracias por haber estado en esta transmisión. No te vayas porque voy a decir una cosa importante. Y esperé el final para que todo el mundo lo oiga. Usted se acuerda que cuando yo llegué a este país, yo prometí que yo iba a intentar ayudar a todas las personas que así necesitaran una orientación sin costo alguno. ¿Se acuerda que yo lo dije? Pues bueno, ese momento llegó. Yo le pido a todas las personas que se quieran comunicar conmigo, me escriben a mi email, está ahí en la descripción del video, por favor. Usted sabe que yo soy una persona muy ocupado, con muchas ocupaciones, que a veces no tengo mucho tiempo, cosas serias. Ahora no me estén escribiendo para decirme, ay doctor, que usted cree de que el cielo se puso morado. No, cosas serias, consultas de verdad. Va a ser para mí un gusto poder ayudar, pero siempre no abusar, porque entonces me demoro más y no doy abasto con tanta gente. Pero qué bueno que usted esté aquí conmigo en este programa, porque esta información vale la pena difundirla, vale la pena compartirla con toda su familia, con todos sus amigos, sus contactos. Señores, los tiempos están difíciles, los tiempos están muy fuertes. Ya se está hablando de incluso una tripledemia de virus sincitial respiratorio, influenza y además coronavirus. 3 virus a la vez. Cosas que antes no se veían. Muy buenas noches. Que Dios me las bendiga, que Dios me los bendiga. Como siempre le digo, es todo por hoy. Hasta mañana.